auditor en la norma ISO 27001 y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Iván Marrugo. Iván, buenos días. Muy buenos días, Sandra. Gracias a todos por su asistencia y por su participación. ¿Me escuchan bien allí? Sí, te estamos escuchando perfecto. Perfecto, listo. Entonces ¿Nos voy puedes a... compartir tu pantalla? Listo, ya voy a compartirles entonces mi pantalla. Vamos a tener esta sesión del día de hoy con un par de talleres prácticos o un par de ejercicios para apoyar todo esto que estuvimos viendo en semanas anteriores en nuestro taller de protección de datos. Le damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros participantes. Estoy en conjunto con el doctor Germán Realpe, pues intentando entregarles a ustedes esta visión práctica sobre estas tareas que son demasiado importantes y que seguramente en 2016 continuarán siendo parte de la actividad que desarrollaremos en las empresas y que pues obviamente nos van a apoyar. La idea es que un poco de esto hoy nos permita tener esa visión de lo que pasa en el día a día en nuestras organizaciones y cómo podemos prepararnos de una mejor forma para afrontar todos estos requerimientos y retos en materia de protección de datos. Les cuento un poco como la mecánica o la logística de lo que vamos a hacer. Yo voy a iniciar con una corta presentación de contexto para lo que estuvimos revisando en nuestro taller. Vamos a tener o les vamos a dar algunos tips iniciales sobre cómo iniciar su propio programa de gestión de datos personales en la organización. Y más adelante el doctor Germán nos va a entregar también una visión sobre el registro de bases de datos, algunos tips prácticos para ya realizar el proceso de registro como tal. Entonces, esta sesión también les comento que está siendo grabada. Ustedes posteriormente desde el aula virtual pueden ingresar cuantas veces quieran a revisarla y a estar consultando nuevamente la información. El día de mañana, aproximadamente en las horas de la tarde, ya se les estará haciendo entrega a todos del material. Estamos básicamente esperando este proceso de recopilación de la información del día de hoy y se les va a entregar una carpeta en formato digital donde van a tener no solo las presentaciones, sino algunos recursos como la guía de responsabilidad demostrada de la superintendencia. ¿Me confirman entonces si todos están viendo allí mi pantalla? Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Básicamente, yo, como les comentaba, quiero hacer un breve recuento anterior en lo último que estuvimos revisando en la conferencia que estuvo a mi cargo sobre ese principio de accountability o responsabilidad demostrada y cómo nos sirven algunos elementos de lo que contiene estas guías de responsabilidad demostrada de la superintendencia, que como les he dicho es un documento y es una información pública que está disponible para todas aquellas personas que lo quieran conocer. Y pues básicamente estaremos entonces haciendo simplemente una breve mención a esto a manera de contexto. Entonces yo les comentaba que la idea un poco es migrar hacia este cambio de visión o de mentalidad en las organizaciones para dejar de lado o simplemente aumentar nuestro proceso de participación en los escenarios de protección de datos, ya no con una visión solamente de compliance, que es este primer elemento que ustedes ven aquí en la pantalla, que pues básicamente se preocupa y se encarga de cumplir con lo mínimo, con lo que la norma exige. Es decir, esta visión es una visión que pues básicamente se preocupa por dar cumplimiento a lo que la norma establece, a la ley y la regulación, y pues básicamente nos permitirá
cumplir con el mínimo de requerimientos y si en primera medida ante una visita de inspección puede que por ejemplo nos aporte inicialmente parte del cumplimiento de nuestro programa. Ahora, cuando ya entramos en un programa integral de protección de datos y un programa mucho más robusto, es esta visión bajo el escenario de accountability, que pues básicamente, como lo ha previsto la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia al lanzar las guías de responsabilidad demostrada, que se hizo en mayo de este año, y ahora con el nuevo manual y poner en marcha el Registro Nacional de Bases de Datos, entonces entendemos que esta visión o este nuevo marco o esta mentalidad sobre accountability o responsabilidad demostrada, lo que nos indica es los ojos con los que nos va a ver la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, es lo que espera el regulador, nuestra autoridad de protección de datos, de lo que debemos hacer en las organizaciones para demostrar fehacientemente el cumplimiento. Entonces, fíjense que bajo estos elementos nosotros tendríamos en un programa una visión de tener no solo la parte de responsabilidad y de compliance, que básicamente es esa, sino un proceso de control y un proceso o unas herramientas que permitan evidenciar que en la organización se está dando cumplimiento a todo un andamiaje acerca del tema. Como todos sabemos, nuestros manuales de políticas y de procedimientos, recuerden que lo que la norma indicó, pues también básicamente fue construido bajo el parámetro de los mínimos. Es decir, la ley indica como una de las responsabilidades es que aquellos sujetos obligados de la norma deben darse un propio cuerpo de políticas. Y fue como tuvimos la oportunidad de revisar en el programa, en las charlas, que pues básicamente la mayoría de las organizaciones, cuando uno hace un barrido entre el 90 y el 95% de las organizaciones, todas tienen sus políticas. Y fue lo que Germán también mencionaba como esas políticas de Word. Es básicamente un proceso bastante pues irresponsable en primera medida que se hizo en muchas organizaciones, de copiar y pegar unas políticas encontradas en Internet. Ahora, no todas las organizaciones hicieron ese proceso. Algunas sí hicieron un trabajo adecuado, un trabajo riguroso, un trabajo metódico de revisar la norma y estipularlo en la política. Entonces ya yo les comentaba un poco de eso. Recuerden que al momento de hacer el registro de las bases de datos, yo debo aportarle a la superintendencia a través de la plataforma, yo voy a subir las políticas y tienen que ser las políticas más actuales. Y ese es otro elemento supremamente importante y sobre el cual nosotros les vamos a hacer énfasis. Cuando ustedes vayan a hacer su proceso al interior de su organización o bien porque están trabajando con otras organizaciones, es importante asegurarse que tengamos la versión más actualizada de nuestras políticas. Porque las políticas, recuerden que es un documento vivo que va cambiando con el día a día de las empresas y es necesario que se actualicen las mismas en el tiempo. Entonces, de la revisión que también hemos hecho a nivel de trabajo que todos hemos venido revisando con organizaciones, encontramos que las políticas no tienen un proceso de actualización. Encontramos la mayoría de todas las políticas están a junio del 2013 o septiembre de 2013, pero pues no ha habido un proceso de actualización de esas políticas. Ahora, no es que sea necesario actualizar la política porque sí, la misma norma establece cuándo se requieren actualizar las políticas, pero sí debemos tener presente que ante cualquier cambio relevante, como dice la norma, debe haber un cambio en esa política y un proceso de divulgación de la misma de forma actualizada. Entonces, ya viendo un poco eso, acá tenemos entonces las bases para un programa integral de gestión en materia de datos personales en las organizaciones. Recuerden que los mismos artículos 26 y 27 del decreto 1377, hoy decreto 1074 de 2015, nos exige que integremos dentro de todo nuestro elemento organizacional no solo el manual de políticas y de procedimientos, sino un verdadero programa. ¿Por qué? Porque el manual y que viene a ser esta política de la que hemos estado hablando no es sino un elemento de todo un programa integral de gestión.
Y como programa de gestión, fíjense que por eso se incluyen estos elementos adicionales como tienen que ver con controles a ese programa, indicadores que nos permitan medir la eficacia y la eficiencia de ese programa. Entonces, ya lo habíamos visto, simplemente se lo recuerdo, es inocuo o de nada nos sirve reproducir, por ejemplo, los textos legales en las políticas. Es decir, muchas de las políticas que nosotros vemos hoy todavía es básicamente una copia de lo que dice la norma, la ley 1581. Entonces se reproducen tal cual todos se reproducen básicamente la información de, por ejemplo, el artículo 4 de la ley. Habla de los principios en materia de protección de datos, entonces copian cada uno de los principios. Y así sucede con cada uno de los elementos, incluso los glosarios hablan exactamente de los mismos que traen las normas. De eso no se trata de hacer un trabajo adecuado para el proceso de políticas, porque ese manual de políticas y de procedimientos va a terminar representando nuestra forma de entender al interior de la organización este tema. Entonces, es importante que entendamos eso. No podemos descansar en un proceso donde nuestras políticas, nuestros manuales y nuestro programa no responda al ciclo interno de gestión de sus datos. Tiene que ser un proceso diferente en cada organización este tema. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones no son iguales, se comportan de manera distinta. Y el otro punto es, no serán efectivas unas políticas que no generen unos resultados medibles o auditables o que permitan ser probados. Y de ahí viene el nombre responsabilidad demostrada, porque pues obviamente los tenemos que demostrar. Ya veíamos un poco esto, ya simplemente les quiero dar como unos pasos iniciales para iniciar este proceso. Creo que de hecho alguien pues en la última sesión del evento nos preguntaba, bueno, ¿cómo podemos esto volverlo un caso de negocio? Es decir, ¿cómo podemos nosotros a nuestra propia alta dirección llevarle esta inquietud y que pues básicamente esto se convierta en un proceso que nos permita tener un verdadero programa? Pues inicialmente existen algunos tips que pues ahorita básicamente les queremos entregar en una forma pragmática, una forma de verdad bastante funcional para ustedes, y es básicamente a partir de estos 4 puntos o 4 macroelementos que les vamos a decir. Uno es revisar el estado inicial de su programa o de lo que han hecho en materia de gestión de datos personales en su empresa u organización. Otro es revisar cuáles son las principales actividades en materia de gestión de información con datos personales en sus organizaciones. Les vamos a entregar también 3 tipos de estrategias para implementar un programa, porque son básicamente 3 visiones o 3 estados desde el cual ustedes pueden partir y algunos elementos para empezar. Entonces, ¿cómo iniciamos en este proceso? Pues básicamente a través de una revisión de cuál es el estatus inicial con el que partimos de nuestro programa. Es decir, cuál es el proceso en el que podemos encontrarnos en este momento. Yo les decía, independientemente de la organización, del tamaño, del tipo, de la actividad, del sector o del renglón de la economía al que nos dediquemos, seguramente hemos venido ya trabajando y trasegando con estos temas de la protección de datos. Entonces, inicialmente podemos definir en este proceso de gestión y de creación de este programa, hacer un proceso de autoevaluación. Es decir, podemos llevar a cabo una auditoría inicial interna para revisar cómo estamos en la organización, si ya se ha hecho, si ya hemos implementado algunas tareas o elementos sobre un programa de protección de datos, y pues obviamente hay elementos y herramientas que nos permiten llevar a eso. Entonces, el punto inicial es hacer un proceso en el que podamos definir nuestro estado inicial, nuestro estado actual en la organización, y básicamente esto nos va a permitir saber por dónde comenzar, poner a punto o poner en un proceso organizacional bastante adecuado nuestros recursos para saber con qué tipo de elementos contamos. Y ustedes pueden también, por ejemplo, tener un proceso
en el que determinen básicamente cuáles son esas actividades que ustedes podrían tener. Hay un listado de actividades en materia de protección de datos que vienen siendo publicados, por ejemplo, por organismos como la Agencia de Protección de Datos de España, y los trabajos que vienen realizándose en Europa. Acaba de lanzarse o hay una noticia desde el día que nos vimos en el evento hasta hoy, y es que el Consejo de Europa y en la última sesión de principios de esta semana ya avaló y recomendó básicamente la última versión de la nueva Directiva Europea de Protección de Datos, que está próxima a salir. Entonces ya tendremos un tipo de nuevo elemento para corroborar, sobre todo aquellos en las empresas que tienen un proceso pues de intercambio de información hacia Europa. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Hay que revisar qué tipo de actividades, cuando uno encuentra actividades, tal cual como pasa, por ejemplo, en normas como la 27001, no todos los marcos de control sirven para mi organización. Entonces yo tengo que determinar cuáles de las actividades en materia de gestión de información personal son aplicables a mi organización, para poder definir o darles un estado inicial de no aplica, si es una actividad deseada, es decir, son aplicables a la organización, pero aún no se han implementado. ¿Qué actividad de esa está planeada o qué tareas ya venimos planeando y pues obviamente se encuentra como tal presupuestada en la organización y su ejecución ha iniciado? Entonces, esa es otra columna que les da a ustedes, bueno, ya tenemos algunas actividades que vienen siendo ejecutadas en este momento. Por ejemplo, ya tenemos la designación del oficial de privacidad, entonces ya tenemos esa tarea y la podemos marcar como planeada. Y las otras son actividades implementadas, es decir, estas ya se encuentran en funcionamiento y se le tiene asignado unos recursos para mantenerlas. Entonces, es importante que determinemos, y obviamente eso con estos 4 elementos de tener una actividad no aplicable, es decir, la que determinemos definitivamente que no son aplicables a nosotros, las actividades deseadas, que básicamente son las que hemos identificado que son necesarias, pero no hemos iniciado, las actividades planeadas y las implementadas. Con eso vamos a tener un proceso que nos permita saber cuál es el punto de partida de nosotros. Ahora, a partir de ahí, entonces hacemos otro proceso de revisar qué recursos tenemos disponibles para llevar a cabo este proceso. Entonces, los recursos, fíjense que no son solamente a nivel financiero, no se trata solamente de un proceso de recursos monetarios. Obviamente, recursos, cuando hablamos de recursos, hacemos una revisión amplia y básicamente estamos hablando de personal, elementos, obviamente el tema financiero y la asignación de responsabilidades en la organización para dar cumplimiento a lo que hemos tenidos, incluso, por ejemplo, o lo que hemos predefinido. Incluso ahí en recursos tenemos recursos tecnológicos, de tipo tecnológico, que plataformas nos ayudan en este proceso de gestión, y algunas otras herramientas, como por ejemplo información o literatura en materia de protección de datos. Todos esos elementos los debemos acumular bajo este ítem de recursos para saber, mire, tenemos tantos empleados en la organización que tienen que ver con la situación. Aparte, obviamente, del oficial de protección de datos, allí podemos encontrar otra serie u otros criterios y elementos u otras personas, áreas responsables que nos ayuden en este proceso. Recuerden que si bien la actividad del oficial de protección de datos es una actividad de apoyo a la gestión, debe siempre complementarse con la visión de las áreas misionales de la compañía, porque normalmente estas áreas misionales son las que manejan los datos personales. Entonces ellos saben muy bien qué tipo de actividades debemos tener presente, qué tipo de elementos están allí presentes y obviamente apoyarán decididamente la gestión de este programa. Entonces, una cosa son empleados o talento humano alrededor de la protección de datos como recurso.
Contamos con el apoyo de la alta dirección. Obviamente ya sabemos como una recomendación que este proceso debe partir hacia abajo. Y la identificación de otros grupos de interés o de otros elementos dentro de nuestro proceso de revisión para revisar, por ejemplo, roles como, por ejemplo, la gente de control interno, quienes de pronto en departamentos de cumplimiento o de servicios compartidos nos pueden apoyar. Ya posteriormente con la identificación del personal, también tenemos una identificación, como les decía, de los procesos, de la tecnología y de las herramientas que tenemos a mano. Nos va a permitir tener una aproximación bastante real de con qué recursos nosotros contamos para hacer nuestro proceso. Y entonces luego pasamos ya a nuestra segunda fase o nuestro segundo componente de la revisión del programa, y es los principios para seleccionar las actividades. Ahora sí ya vamos a involucrarnos con las actividades que debemos cumplir. Y esto tiene también un proceso en el que debemos identificar, ya a partir de este primer trabajo que hicimos en los perfiles de recursos, tener básicamente una decisión o tomar una decisión. La organización puede encontrarse como en estos tres ítems o estos tres escenarios, no necesariamente son los mismos para todos, pero en términos generales podemos decir, bueno, como organización vamos a tener la implementación de la figura del oficial de privacidad, pero pues esto va a ser una persona que va a tener básicamente una labor de tiempo parcial en la organización. Entonces estamos hablando de una organización que ha definido un perfil de recursos bajos, es decir, porque no contamos con toda una serie de herramientas y de recursos, y por lo tanto entonces esta persona va a cumplir esa actividad de tiempo parcial. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente esta persona, el funcionario que va a ejercer estas actividades, entonces básicamente es una persona que tiene rol compartido en la organización, y básicamente puede dar o le compete otro tipo de responsabilidades como la de protección de datos. Entonces, esta figura y esta persona, fíjense, que va a tener un rol un poco más secundario, va a poner en marcha el programa, lo va a tratar inicialmente con estos bajos recursos, pero la organización empieza a dar pasos en este punto y hacia ese futuro. Ahora, ¿qué es importante? Normalmente este tipo de decisión la toma una organización que es una organización pequeña, que no trata grandes volúmenes de información, es decir, no es que tenga o esté sometida a un tratamiento de datos de manera amplia. Y pues obviamente esta persona, como les digo, comparte sus funciones dentro de la organización con otro tipo de tareas, no necesariamente de la misma actividad o del mismo tema. Tiene limitaciones presupuestales esa organización, y normalmente pues no hemos logrado tampoco un compromiso de la alta dirección de manera decidida, porque pues obviamente ahí está el tema. El otro escenario o el otro momento específico en el que podemos definir, y que como les digo debe ser una decisión, acá no hay decisiones buenas o malas, ni de si decimos entonces que nos encontramos en este primer escenario estemos incumpliendo o estemos haciendo un proceso equivocado. No, es bien importante que se haga este proceso de verdad con bastante criterio y con una visión bastante realista de nuestra organización. ¿Por qué? Porque pues yo puedo definirnos si nosotros estamos entonces en una organización con recursos altos, pero en realidad de verdad no hay un presupuesto asignado para esta área, y pues obviamente no vamos a poder llevar a cabo esas tareas. Entonces, más que saber que es una decisión errada o correcta, tenemos que indicar que lo que hagamos tiene que responder con realidad a nuestro proceso interno. Y como les digo, por eso cada organización es diferente. El segundo estado o elemento que podemos tener aquí es, tenemos recursos medios y existe un apoyo de la organización. Entonces, acá ya tenemos a una persona
normalmente de tiempo completo, un oficial de privacidad de tiempo completo, que empieza a trabajar ya de manera decidida dentro de la organización y empieza a organizar todos estos recursos en pos de lograr algunos objetivos en la organización. Y empieza a crear esta persona a través de sus actividades en una cultura de protección de datos y que toda la organización conozca que se está trabajando en esto. Esto es importante, porque pues acá en estos elementos, fíjense que tenemos normalmente ya un proceso en el que estamos culturizados a nivel interno, a todo el nivel de la organización, y toda la organización trabaja en pro de cumplir con estas materias. Entonces fíjense que normalmente esto se hace o tiene que ver con empresas que pertenecen a un tipo de industria que está regulada. Por ejemplo, todas aquellas personas que trabajan en el sector financiero, ya es un tipo de sector que está sensibilizado sobre las tareas en materia de protección de datos personales. Empresas, por ejemplo, como call centers, que trabajan definitivamente su día a día y su trabajo fundamental es con los datos personales. Entonces, para ellos, fíjense que va más o menos este tipo de elementos. Ya tienen proyectos específicos sobre protección de datos, ya vienen trabajando en materias complementarias como por ejemplo la seguridad de la información, y pues obviamente vienen creando todo este proceso de mantener este tipo de elementos dentro de su radar. Finalmente tenemos entonces el tercer estado o la tercera fase, que es básicamente contar con recursos altos y un apoyo decidido de la dirección de la empresa, y pues ya tenemos un programa y una entidad al interior de la organización, o un área al interior de la organización, que no es solo el oficial de cumplimiento o el oficial de protección de datos, sino que tenemos un área. Y cuando tenemos un área, pues fíjense que es un tipo de organización que no solamente tiene al oficial de privacidad, sino seguramente a un analista que permite hacer este trabajo con bastante visión de riesgo. Es decir, ya en un proceso en el que se han identificado los riesgos en materia de protección de datos, existen unos listados, y de hecho el mismo Registro Nacional de Bases de Datos nos trae un listado de los riesgos en materia de protección de datos. Y están, por ejemplo, para el Registro Nacional de Bases de Datos, ustedes los ven en los listados de los tipos de eventos que se pueden presentar en materia de ejercicio de derechos de los titulares. En el proceso o en el momento específico en el registro de bases de datos, cuando nos preguntan si hemos tenido incidencias o temas relacionados con incumplimientos frente al ejercicio de los derechos de los titulares, se despliega un listado que tiene que ver con ese marco de aplicación. Entonces fíjense que entonces acá ya tenemos entonces una visión más basada en riesgos. Ya hemos trabajado este proceso interno en la organización y vamos a empezar a priorizar de acuerdo a esos niveles de riesgo. Este proceso nos va a permitir identificar internamente y hacer el proceso inicial de revisión de lo que es el proceso de inventarios de activos. Cuando ya pasemos a esta fase de inventarios de activos y los inventarios en nuestra organización, fíjense que nosotros podemos empezar a tomar decisiones sobre priorizar recursos, es decir, a dónde vamos a afinar nuestro proceso para darle mayor importancia a unos elementos y obviamente los otros trabajarlos con un menor grado de revisión, pues obviamente sin descuidarnos. Pero pues vamos a tener un proceso entonces en el que, basados en estos riesgos identificados, vamos a establecer qué tipos de acuerdo a la información y como la tengamos. ¿Se acuerdan que el ingeniero Pablo Malagón nos habló de eso? Que es la visión que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces nosotros vamos a poder establecer a través de estos tipos diferentes de niveles de riesgo cómo asignar controles y recursos para mitigar esos riesgos. Y obviamente ya tenemos este proceso, también vamos a hacer un proceso de priorización en nuestros objetivos y también la priorización en los procesos que nos van a permitir cumplir de mejor forma esto. Es importante, y un tip aquí que les doy, debemos mantener siempre en la mente y como un objetivo claro de nuestra organización, priorizar sobre lo que puede ser mantenido y lo que puede ser demostrable para la organización. Esto es importante.
Ahora, ya empezaremos a ver tres tipos de estrategias que nosotros podemos hacer en este proceso de implementación de nuestro programa. Básicamente, pues responde a un proceso en el que nosotros podemos definir, dependiendo de aquello que hemos hecho inicialmente en este proceso de autodiagnóstico y la asignación de recursos y la priorización, entonces podemos definir, mire, nosotros queremos partir inicialmente de una estrategia que es básicamente una visión gerenciada de la protección de datos. Esta visión gerenciada de la protección de datos es que básicamente nos da el mínimo de lo que debemos hacer para cumplir la norma. Hacemos, por ejemplo, en algunas organizaciones nos han pedido, bueno, hagamos un gap. Un análisis gap es un análisis que tiende a ver lo que me pide la norma bajo una visión de quiero llegar hacia ese estado, hacia al estado de lo que me pide la norma. Entonces yo puedo hacer un contraste básicamente en mi situación actual versus lo que la norma me pide. Y así, a partir de lo que no tengo, pues obviamente trabajar en darle cumplimiento a eso. Entonces, hemos identificado algunas actividades como obligatorias y empezamos a darle cumplimiento a eso. Luego viene una estrategia un poco más avanzada, una estrategia adicional de protección de datos y pues básicamente acá ya tenemos el involucramiento de otras áreas en la organización y un proceso un poco más robusto. Y finalmente llegaremos a una estrategia basada en el principio de responsabilidad demostrada, que es básicamente tomar cada uno de los elementos que trae la guía de responsabilidad demostrada y empezar a darle cumplimiento, que son estos elementos, estos seis o siete elementos que tenemos aquí y que, como les dije yo, están en la guía de responsabilidad demostrada. Entonces, el compromiso de la alta dirección, ya no como un estado ideal o como una fase de planeación, sino de revelar que existe un verdadero compromiso de la alta dirección. El proceso de designación oficial o designación formal del oficial de protección de datos, es decir, ya esta es una persona o un área que tiene funciones en su programa, que tiene recursos en su programa y que ha empezado a dar pasos en el proceso de mantenimiento de ese programa. Acuérdense que algunas de las funciones que tiene este oficial de privacidad o de protección de datos es establecer los controles al programa, servir de puente en las áreas, entre todas las áreas de la organización. Esta persona, finalmente, por ejemplo, cuando algún titular, algún ciudadano ejerce un derecho, esta persona es la que coordina internamente ese proceso para dar respuesta a ese derecho que ha ejercitado alguna persona. Por ejemplo, esta persona es la que mantiene el inventario. Yo ya les había comentado eso. Él no es el que hace el inventario, porque pues el inventario él trabaja y lo acompaña, pero el proceso de inventariado de los activos de información le corresponde a cada una de las áreas. Diseñar el programa de entrenamiento, es decir, cómo replicamos al interior de la organización todos estos elementos y se mide la participación. Entonces, fíjense que todas estas son funciones de los oficiales y algunos otros elementos que tenemos acá, como la presentación de informes, los controles al programa, que es importante. Acá ya viene un poco parte de lo que es los procedimientos, o lo que yo les decía y les llamaba tanto la atención en las charlas, que es los procedimientos, lo que lleva a la práctica lo que hemos dicho en la política, que pues de nada nos sirve tener solamente una política, sino hacer todos estos elementos. Hacer un proceso de comunicación y de divulgación interna y externa, que es importante que se haga en las dos vías, tanto externa para todos los sujetos y los grupos de interés de la organización, como interna con el personal a través de estos programas de divulgación que hemos venido comentando. Un proceso de evaluación y de revisión continua a los controles, que pues ya básicamente lo que les decía, que nos permite evaluar que tengamos cómo están nuestros controles, si están sirviendo, son eficaces, tenemos nuevos servicios ofreciéndose al público y finalmente eso nos permite llegar a esta visión de demostración del cumplimiento. Yo creo que les había mostrado esta parte, acá algunos tipos de recomendaciones, los controles del programa y el proceso de revisión y mejora continua de esta situación. Cuando lleguemos a este elemento
de revisión y mejora continua, ya estaremos en un proceso en el que estamos evaluando controles que hemos estipulado. Y esto es importante porque pues lo que no se puede monitorear y no se puede evaluar, pues de nada sirve en una organización, porque pues podemos tener todas las herramientas, pero si no las hemos monitoreado y no estamos evaluando qué tan efectivas son, pues fíjense que no vamos a tener unos buenos criterios para continuar. Entonces, esos son algunos de los elementos. Aquí simplemente mostrarles algunas de las actividades que podemos hacer. Hay un primer elemento y es, por ejemplo, cuando ustedes arrancan en ese proceso que les comentaba inicial de definición de sus recursos, y si por ejemplo establecen, miren, nosotros nuestro nivel es el recurso más bajo, entonces nuestra recomendación es enfóquese primero en tener una muy buena política, es decir, establecer una muy buena política de tratamiento de datos y el manual de procedimientos. Entonces, y robustecerla completamente en la organización. Ya teniendo entonces esa primera fase y poniéndola y manteniéndola e implementando esa política y los procedimientos, podemos pasar a esta segunda visión que hablábamos de recursos medios. Y entonces empecemos a trabajar en materia de gobierno, de protección de datos en la organización o en materia de gobernanza. Cuando ya tenemos este tema, y obviamente eso va incluido la política allí, estaríamos hablando de los recursos altos y entonces entraríamos a trabajar sobre el proceso de inventario de activos. Obviamente teniendo ahí la gobernanza y teniendo también el esquema de política también documentado y obviamente chequeado inicialmente. Esos son tres escenarios donde podemos trabajar. También tienen como fuente de información estos trabajos de investigación de Nimity, que es una empresa que se dedica a hacer esto. Acá están los elementos, estos son parte de estrategias y de líneas de acción que ellos, por ejemplo, recomiendan unas 25 actividades para implementar en materia de protección de datos. Como les digo, allí pueden encontrar también literatura interesante sobre el tema que les puede ayudar. Y pues obviamente nosotros pues también podemos continuar con ustedes en este proceso de acompañamiento. Germán ahorita nos va a dar una explicación y también nos va a continuar pues revisando y dando tips sobre estos elementos, sobre el registro de bases de datos. Acá tienen alguna bibliografía que yo ya les había comentado. Con el material les vamos a entregar estos dos recursos que son esta guía o este programa que se llama Getting Accountability Right de la agencia o de la Autoridad de Protección de Datos del Canadá y la guía implementada por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el principio de responsabilidad demostrada, que como les digo está para consulta de todos ahí en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. No sé si quieran ustedes tengan la guía. Bueno, los trabajos del Observatorio de Protección de Datos, del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos también es supremamente interesante. Allá hay un verdadero compendio de bastantes artículos, legislación, conceptos y obviamente artículos de los colaboradores. Yo tengo, pues, hago parte del Observatorio Iberoamericano y pues ahí pueden encontrar también bastante información frente a eso. No sé si en este momento, pues, en el público tengan alguna pregunta o pues igual con Germán vamos a dejar un espacio al final también para inquietudes de su parte. Como les decía, le vamos a hacer llegar todo este material el día de mañana cuando ya lo hayamos recopilado y pues a sus correos y podrán también ingresar nuevamente a estas sesiones grabadas para consultar estos elementos. Entonces les agradezco mucho, pues igual yo voy a quedarme acá atento a cualquier inquietud y pues a revisar con Germán esas recomendaciones ya para el proceso de registro. Entonces les agradezco mucho. Sandrita, porfa, ayudemos para que Germán también tenga su presentación y revisemos entonces ese proceso con él. ¿Me Iván, escuchan? muchas gracias. Sí, a continuación le vamos a dar la bienvenida al doctor Germán. Eh, Germán, te vamos a dar el rol de presentador para que nos puedas compartir, por favor, tu pantalla. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. ¿Ven mi pantalla? ¿La están viendo?
Sí, por Bueno, favor, ¿puedes ampliarla? bueno, perfecto. Pues como la idea de este segundo espacio, pues bueno, muy buenos días a las personas que nos están asistiendo y a las que nos van a ver por pues, más adelante. La idea pues de este taller es que vamos cerrando un poco con todo lo que mencionaba Iván de ese proceso integral, porque pues recuerden que es un proceso, como tip número uno para este tema del registro de este taller es que es un proceso y pues sobre todo como lo decía Iván, pues tiene que uno ver todo esto asociado no solamente a las políticas, sino a un sistema integral, porque lo que me he dado cuenta hasta el día de hoy las empresas que están empezando ya a analizar el registro es que muchos lo ven solamente desde el tema de políticas, a ese documento en Word que siempre mencionamos y no se da cuenta uno que es un proceso como tal. Entonces, vamos a dividir la presentación en dos partes, un pequeño recuento de lo que ustedes tienen que hacer como tal. Y segundo, hemos preparado un pequeño, digamos, ejercicio de qué tendrían que hacer ustedes con un caso concreto, cómo podrían ustedes también tener en cuenta unos tips, unos procedimientos, unos pasos de una empresa pues hipotética que vamos a llamar Megacompu, donde Megacompu va a tener que también empezar también a cumplir con ese registro nacional de base de datos. Entonces vamos a dividirlo en dos momentos y pues también asociado a todo lo que tiene que ver con ese registro de base de datos. Entonces, pues en primer lugar, eh, Iván lo mencionó muy bien, tenemos que partir de un análisis. Yo siempre resalto algo y es que no es lo mismo una empresa que tenga una actividad, por ejemplo, que maneje datos sensibles, a una empresa pues, que realmente no, su finalidad, su actividad no lo haga. Entonces, aquí en la primera fase tengo que analizar qué tengo, qué herramientas cuento, qué políticas tengo en la compañía, cuál es el compromiso de la dirección, como lo decía Iván, eh, qué tipo de riesgos tengo que hacer. Y sobre todo algo que también les soy sincero, tienen que ustedes analizar, ¿no? Y es, pues, qué recursos implican el registro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, a lo que hemos analizado con este tema del registro, el registro también puede llevar unos recursos tanto de personal como unos recursos económicos. Y esto es importante que ustedes lo hagan tener en cuenta la gerencia, porque pues si yo tengo que cumplir con el registro, pues también voy a tener que invertir en unos recursos económicos, ya sean medidas de seguridad o también todo lo que lleve pues de ese proceso como tal. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque el día lunes hablaba con una empresa y al hacer el tema del análisis de medidas de seguridad, pues llegamos a la conclusión que se requieren unos temas de cifrado, de firmas digitales, de firmas electrónicas, también de un tema también pues herramientas que ayuden a proteger la información, también de mejorar los procesos, de pensar en un tema también de una certificación de calidad o de una ISO. Entonces, en ese proceso de análisis que ustedes ven aquí en la fase uno, fase 2, pues tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque yo creo que ya sea que es su propia empresa o que usted es el encargado del rol de todo esto, pues al fin y al cabo también requiere unas herramientas y unos responsables para el manejo de esa información. Entonces, al analizar esa actividad, lo que ven ustedes aquí en esa fase 2 es donde yo voy a poder tomar la decisión de mirar que efectivamente qué necesito para todo esto. Porque si yo no tengo en cuenta esa actividad, pues lógicamente va a ser mucho más complicado el registro. ¿Y por qué? Doy un ejemplo concreto. No es lo mismo un colegio, no es lo mismo una entidad de salud, no es lo mismo una entidad que maneje muchas bases de datos, no es lo mismo una entidad que tenga mucha información personal a de pronto una empresa de dos personas, donde de pronto las bases de datos son más controladas. Entonces, esa actividad es fundamental en todo esto. Entre más procesos tenga una compañía, más más tiempo se va a demorar este registro. Y no solamente el registro, sino como lo decía Iván, crear un programa integral de protección de datos. Y esto es fundamental, porque es que como tip número 3 para que lo copien ustedes, es tengo que partir de los procesos. Por eso yo siempre digo, y algo que siempre resalto en las consultorías, es que
Las compañías que tienen procesos de calidad documentados son un buen aliado para todo ese tipo de implementación de protección de datos. Entonces, partiendo de ese análisis de actividad, ya luego ahí pasamos a esa fase 3 que nosotros llamamos, que es empezar a hacer el inventario, empezar a revisar las políticas. Yo les decía a ustedes algo el día viernes y es que uno tiene que partir de las políticas, porque las políticas es lo que usted va a registrar al Registro Nacional de Base de Datos. Y si ustedes miran el manual de usuario, hay una parte donde usted registra las políticas y así como adjunta y agrega los canales, tiene que adjuntar y agregar las políticas. Entonces, tiene que usted hacer tiene que hacer usted digamos, un análisis de qué políticas tengo, porque usted tiene que, como ven acá en la pantalla, tiene que seleccionar el archivo, ya sea que lo tenga en PDF, en Word, de las políticas de tratamiento de datos. Entonces, mi consejo número 4 para todo esto es empiece lógicamente por las políticas, haga un barrido de todas las políticas, porque les aseguro que muchos de ustedes, de los que están conectados, pueden tener esas políticas, ese documento en Word, pero mi pregunta al millón, ¿qué tan operacionales son esas políticas? ¿Qué tan día a día se pueden volver esas políticas? Entonces, porque cuando usted agrega acá la política y usted la sube una vez, algo que estaba revisando en estos días del tema de la política, el cambio es mucho más complicado. Entonces, como recomendación, y ahorita lo vamos a mirar, tiene que usted tener en cuenta que al enviar estas políticas, ustedes pues no pueden empezar a hacer unos cambios muy profundos sobre ellas, porque pues puede implicar un cambio como tal en todo el registro. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Asimismo, al revisar las políticas, tengo que empezar a hacer un inventario inicial de la base de datos. Ojo con esto, señores, lo resalto, y es que no hagan el registro, porque eso es un error también que detecté en estos días, que la gente entra al registro y entonces lo va subiendo y va cargando la información. No, haga el ejercicio en paralelo en un borrador, en una tabla, en un Excel, en un Word, donde usted ya pues lo pueda manejar mucho más fácil y lógicamente apoyándose también de gente especializada para todo esto si es necesario, porque pues no es, alguien me decía en estos días también, no, es que yo lo estoy haciendo ya directamente en la página del registro, pero es que pues usted lo puede hacer, creo que no tiene nada malo hacerlo, pero al fin y al cabo también le puede generar un riesgo y es que con alguna duda, algún error, alguna inquietud, pues básicamente le va a ser muy difícil cambiarlo si lo hace directamente desde la página de la superintendencia. Entonces, inventarios, políticas, revisión de las políticas, revisión de los recursos, todo lo que mencionaba Iván, acá lo resumimos en algo que yo llamo fase 3, las bases de datos. Importante también es que el registro, a usted le está preguntando algo y es lo relacionado con contratos, acuerdos de confidencialidad y algo que vamos a llamar documentos jurídicos. Entonces, no, antes de hacer ese registro, tengo que tener claro qué documentos jurídicos tengo, qué cláusulas jurídicas tengo, si tengo cláusulas de violación de datos, si tengo cláusulas de acuerdo de confidencialidad, si tengo cláusulas para el manejo de la información, si tengo, de acuerdo al decreto 1377 del 2013, artículos 24 y 25, contratos de transferencia. Y eso, por ejemplo, lo vamos a mirar ahorita en nuestro ejercicio. También hay que revisar las medidas de seguridad. Eh, Lamentablemente en Colombia no hay una cultura de seguridad de la información. Son muy pocas las compañías que tienen unas medidas fuertes y unos controles fuertes de medidas de seguridad. Entonces, en este análisis tengo que partir y decir, efectivamente, ¿será que tengo medidas de seguridad en la compañía? ¿Será que tengo cifrado de datos? ¿Será que tengo de pronto claves o contraseñas para el manejo de la base de datos? Un ejemplo, imagínense que ustedes Megacompu, la empresa hipotética que estamos manejando, y tiene usted una base de datos de menores de edad, pues alguna medida de seguridad, temas tecnológicos como es el tema de cifrado, encriptado, enmascarado de datos, como lo quieran llamar, y también pues si veo que de pronto en un nivel requiero algo más básico, pues aunque sea póngale una clave, una contraseña, algún tipo de seguridad a esa base de datos. Entonces esas medidas de seguridad también, y uno mira el registro, las medidas de seguridad en el registro le dicen a uno, le preguntan a usted qué tipo de medidas de seguridad tiene. Entonces,
usted tiene que señalarlas. Pero también resalto algo con esto, y es que si usted dice datos, pues si usted llega a tener un incidente, si usted llega a tener algún mal manejo digamos así, digamos una fuga de información, un mal manejo de información, un reporte por un tercero, pues tengan la seguridad de que todo lo que usted declare aquí puede ser usado en su contra. Entonces es fundamental que en este momento, cuando usted resalta estas medidas de seguridad, ya sea por sistemas, por controles, por procesamiento o por procesos, tenga claro que también tiene que tenerlos implementados en la compañía, porque si no, pues se le puede generar en ese filtro que, como lo dijo muy bien Malagón en la presentación pasada, pues va a ser el filtro que tenga la superintendencia a través de legatura para mirar lo que está pasando. En los casos que nosotros llevamos con Cloud Seguro, en todo esto siempre veo que la superintendencia en su investigación, ya sea por oficio o a solicitud de parte, eh, entra a analizar qué tipo de controles tiene la compañía. Entonces, importante que usted tenga en cuenta esto. Asimismo, en la fase 3 es recomendable que usted haga el análisis si tiene la autorización expresa e informada. Eso muchos de ustedes, si alguien nos lo comentó por estos días, bueno, ¿y qué pasa si no la tengo? Pues entonces tiene que usted mirar dentro de esa estrategia y antes del registro o en este momento, ¿qué va a hacer si no tiene todas las autorizaciones? Porque no digo, pues ya Iván lo mencionó muy bien el viernes pasado, y es que había un plazo en todo esto, pero hoy en día también hay estrategias para que usted recoja, actualice o vuelva a levantar esa autorización para el manejo de datos. Entonces es fundamental también aquí en esta fase 3 esa autorización de la base de datos, porque esa autorización pues es lo que lleva a que las compañías pues hagan ese análisis de si la tiene o no la tiene. Porque el registro también en un apartado especial le pregunta a usted, en el apartado 9 del registro, le pregunta, bueno, ¿tiene la autorización? ¿No la tiene? ¿La cuenta? ¿No la cuenta? Y usted tiene que tener claro lo que está pasando. Y ahí pasamos luego también a un componente de seguridad, y es que recuerden que todo esto debe integrarse con 4 procesos. Lo resalto. Todo esto debe integrarse con 4 procesos. El primero es el tema de políticas de seguridad de la información. El día viernes alguien me preguntaba, pero entonces las políticas de protección de datos reemplazan a las políticas de seguridad de la información. Yo le decía, no, son completamente distintas. Las políticas de seguridad de la información deben estar integradas con las políticas de seguridad, perdón, de protección de datos. ¿Qué significa eso? Que dentro de mi estrategia, dentro de todo mi modelo, tengo que unir y cambiar en algunos casos las políticas de seguridad de la información o de seguridad informática que puede tener la compañía. Esa es una realidad también que hemos detectado en todo esto. Entonces ya luego de tener todo ese inventario, esa base de datos que ahorita vamos a mirar, pasamos a una fase 5 de mirar cuál es la estrategia, porque la estrategia puede ser de pronto, como les digo, dependiendo de lo que yo encontré en todo esto, en ajustar políticas, en eliminar algunas bases de datos, en volver a recoger la autorización, en contratar de pronto un outsourcing o un call center o un tercero que me apoye en todo esto. Como les digo, eso ya depende de ese análisis de lo que tiene que mirar con usted en ese momento. Por ejemplo, imagínese que usted es una empresa que encontró que tiene 50.000 registros, de los cuales no tienen ni una sola autorización. Pues les diría como recomendación, pues preocúpese, porque al fin y al cabo tiene que usted también empezar a mirar cómo recoge esa autorización o cómo hace para legalizar esa base de datos. Entonces tiene que también usted empezar a mirar dentro de esa estrategia qué recursos económicos, legales, financieros, de personal requieren ese manejo como tal. Entonces, al tener esa estrategia, pasamos a la fase 6, que llamamos diseño del proceso, y es aquí donde entra usted a diseñar ese proceso para el registro nacional de base de datos y para lo que llamaba Iván el sistema integral de protección de datos. Yo lo que veo muchas veces es que las empresas empiezan desde una fase 7, fase 8, pero no han hecho un análisis en todo esto, y como les digo, la recomendación es que ustedes empiecen analizando uno por uno. Eso es una metodología que
que nosotros estamos recomendando. Lógicamente ya depende de ustedes lo que quieran hacer en este registro para ese manejo de la información. Entonces luego pasamos a diseñar los procesos, a actualizar los procesos. Algunas compañías han sido muy juiciosas y sé que muchos de ustedes ya lo tienen adelantado, ya tienen integrados sus procesos, pues lo que yo tengo que hacer es actualizar, complementar o en su momento también diseñar los procesos que necesito, porque ya después en la fase 7 está la implementación de ese registro nacional de base de datos. Entonces, todo esto que ustedes ven en la presentación es un componente fundamental de ese ciclo que tengo que hacer, porque miren que lo que me está pidiendo a mí el registro no es algo más que haga un inventario de todo lo que tengo, de los activos de información, de las políticas, de lo que llamamos la fase 4 que ven ustedes aquí en esta diapositiva, donde ustedes tienen que también pues hacer ese inventario. Entonces uno tengo que hacer un inventario y definir la estrategia. Algo que también mencionó, algo que lo pueden encontrar como literatura en una columna de este mes de la revista Enter, que lo llamo el Registro Nacional de Base de Datos, es que las empresas tienen que empezar a identificar los activos de información, no solamente por el tema del registro, sino también por el tema de seguridad de la información. Y es fundamental que usted tenga claro esos activos de información, porque teniendo en cuenta esos activos de información, yo puedo empezar a tomar las medidas necesarias para crear nuevos procesos, para mirar el tema de calidad, para mirar el tema de seguridad de la información. Resalto mucho el tema de calidad. Y es que la experiencia que nosotros hemos tenido de consultoría, que ya han sido varias, cuando funciona esto es cuando se apoya mucho uno de la mano de calidad. Porque es que uno tiene que también partir de los procesos de la información de la organización. Imagínese que su organización tiene un área de seguridad de la información. Imagínese que su empresa tiene también un área jurídica o tiene un área de riesgo. Entonces tengo que mirar muy bien quién va a ser el área responsable de todo esto, porque muchas veces se toma esto por el lado jurídico, por el lado del abogado, porque al fin y al cabo tiene un contenido jurídico. Pero le soy sincero, hay que hacer un híbrido en todo esto para la implementación de ese registro. Pues porque al fin y al cabo la ley le está diciendo a usted, tenga un oficial de privacidad, pero también hay otras normativas en otras organizaciones que le dice a usted, tenga también un oficial de seguridad de la información y también puede tener también en su empresa un área de riesgo. Entonces, esas tres más el departamento jurídico son cruciales con el tema comercial de todo lo que yo tengo que hacer para ese registro, porque como les digo, ese ciclo está en todo esto. Entonces lo que nosotros llamamos esa metodología, que lo hemos llamado metodología 5 o metodología del ROC, es luego que usted haya hecho todo ese inventario, tiene que usted empezar a generar una revisión de todas esas políticas, mirar todo el tema de ese inventario de las bases de datos y sobre todo pasado con ese ROC, mirar qué riesgos tengo y qué objetivo y controles necesito. ¿Por qué desde el tema de riesgo? Iván lo mencionaba muy bien en el tema de todas las guías de responsabilidad demostrada, pues los controles, las políticas, los procedimientos, los formatos, los canales, pues tienen que verse desde el lado de riesgo. Y aquí es fundamental ese tipo en ese tipo de metodología, cómo estoy yo dispuesto a mitigar el riesgo. Porque puede ser que de pronto tengo un riesgo mayor en ciertas bases de datos o tengo un riesgo mayor en ciertos responsables o encargados del tratamiento. Entonces, ese tipo de riesgo que yo detecte, pues implica unos objetivos y unos controles mayores. Y finalizando, pues esa metodología está la parte también de cómo entrego la información personal pues a los terceros. Entonces, miren que cada uno puede tener una metodología distinta en todo esto. Entonces, cerrando esa parte de esa metodología, de ese procedimiento, de ese riesgo que ustedes tienen que tener en cuenta, vamos a hacer un ejercicio hipotético en todo esto que ustedes lo van a tener también el día de mañana y es, partamos del siguiente supuesto. Imagínense todos ustedes que ustedes trabajan en la compañía Megacompo. Megacompo es una compañía la cual tiene su cámara de comercio, su registro mercantil
tiene unos procesos muy definidos, tiene unas áreas definidas, pues supongamos que también ella hizo unas políticas de protección de datos hace unos 2 años, eh, pero le llega a usted y se entera de la circular 002 eh, y tiene que cumplir con el registro. Entonces, en primer lugar, partimos que el NIT de esta compañía termina en 22. Entonces, ustedes ya saben muy bien, no voy a acá a entrar acá a mirar, es una tarea que ustedes van a tener de si termina en 22, cuándo tiene que Megacompu cumplir con el Registro Nacional de Base de Datos. Asimismo, la empresa tiene como finalidad principal vender computadores por Internet. Tiene una página de Internet la cual vende computadores por Internet y todos sus procesos fundamentales se basan en la venta de Internet por Internet de servicios tecnológicos, de servicios como tal. Cuentan con 400 empleados y en un inventario inicial detectaron 200 bases de datos, tanto con información personal, ojo, como también con información empresarial. Quiero que tengan en cuenta esto. Detectaron 200 bases de datos con información personal como con información empresarial. Entonces, y también tienen varios responsables encargados del tratamiento. Algunos de ellos, por ejemplo, están asociados, aliados. Tienen, por ejemplo, también gente que les ayuda con publicidad por Internet. Tienen como aliado también una oficina de abogados que le hace pues, el tema de cobro jurídico a la gente que se atrasa en las cuotas. Tiene también como encargados a una persona que le ayuda a manejar todo el tema de redes sociales y a manejar tema de email marketing. Tiene también como encargado a una empresa que le hace préstamos de dinero para el manejo para que la gente compre el computador. Tiene como encargado también a una empresa que le ofrece el servicio de pagos por Internet. Tiene como encargado también toda la parte administrativa y un outsourcing que le genera pues el pago de empleados, de la nómina de los 400 empleados. Entonces tiene una gran cantidad de encargados. Entonces miren cómo también en este ejercicio hipotético se tiene que partir del supuesto de que Megacompu no solamente tiene varios procesos de apoyo gerenciales, sino que también tiene múltiples encargados. Entonces, uno tiene que también partir del ejercicio de que esa identificación de la base de datos se desprende de 3 aspectos fundamentales que son el primero, la finalidad como tal de empresarial, segundo, los procesos que tiene y en tercer aspecto, los responsables encargados que se están dando a los cuales se les entrega información. Pero miren que Megacompu tiene un problema y es que Megacompu no cuenta con cláusulas para el manejo de la información. Tenía unas políticas muy bonitas en su página web, pero en un documento en Word, pero no tiene unas cláusulas para entrega de información. Y asimismo, esta empresa tiene una aliada internacional que tiene el 60% de sus acciones, la cual también se lleva su base de datos. Entonces le está entregando a esa empresa en México una base de datos tanto con información empresarial como una base de datos con información personal de sus clientes. Pero ojo con esto, porque mire la base de datos que está entregando. Le está exportando base de datos con información empresarial, entonces le está diciendo el número de NIT, el tema de facturación, el tema de la IAN y otras bases de datos con información personal de sus clientes. ¿Por qué pregunto esto? Porque la idea es que ustedes analicen si ese tipo de base de datos a nivel empresarial con la información de base de datos con información personal impacta en el registro de base de datos. Y es algo que ustedes van a analizar. Asimismo, la empresa cuenta con políticas de seguridad de información, políticas de seguridad informática y tiene 10 procesos identificados en la compañía. Desde el tema de datos sensibles, tiene una base de datos con 1.200 registros, o sea, comerciales, y tiene
identificó algunas bases de datos con información sensible, entre ellas la base de datos con información sensible como son los datos personales de los hijos de los empleados, de los 400 hijos de los empleados, al cual le da un regalo en Navidad en estos días. Entonces se encontró que tiene base de datos de información sensible, en este caso hipotético de Megacompu, esa base de datos de los hijos de los empleados. Pues las preguntas del millón que les quiero trasladar a ustedes es ¿cómo empiezo con ese registro de Megacompu? ¿Cuál es la hoja de ruta que tengo que tener para Megacompu para registrarlo? ¿Cómo organizo las políticas, los canales, las bases de datos? ¿Y cómo clasifico las bases de datos? Y sobre todo, cómo genero una estrategia para todo esto. Entonces, pues quiero de pronto, si es posible también, y eso ya le voy a pedir el favor a nuestra presentadora, que teniendo en cuenta este caso hipotético, pues escuchemos a una persona o dos de qué haría, de acuerdo a todo lo que ha dicho Iván, a todo lo que he mencionado, para empezar a mirar el tema de Megacompu. Entonces, qué bueno que pues Iván, vamos a abrir el micrófono para que lo tengan en cuenta. O de pronto alguien que quiera dar un aporte por internet, pues para saber que están presentes y que no se nos durmieron en esta mañana. Entonces, qué bueno que podamos escuchar también unas personas en todo esto. Y no sé si alguien quiera participar. Bueno, todos nuestros asistentes le vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas. Recuerden que para interactuar con nuestros conferencistas pueden hacerlo vía chat o haciendo clic en la manito que aparece, color verde que aparece en el panel de a mano derecha. Bueno, vamos a abrir el micrófono al señor Hendrik. Hendrik, buenos días. Hendrik. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, te escuchamos. Muchas gracias a ustedes por la charla del día de hoy. Ha sido, pues, obviamente un poco más aclaratorio y mucho tema por abarcar todavía, de lo que no se trató. Mi pregunta respecto al taller un poco y el tema es, la empresa le entrega una base de datos con información empresarial, NID, facturación. ¿A qué se refieren con facturación, por ejemplo? Porque, pues, digamos, dentro del entendido de la base de datos, el NID es un tema que es un dato en principio público, obviamente está ligado a un tema de una empresa, pero pues que si uno va a un registro de una cámara o algo así, pues es un tema que uno va a encontrar muy fácilmente. Entonces digamos que esa sería mi pregunta más o menos. Perfecto, no, excelente pregunta. Permíteme un segundito, la que estoy aquí copiando. Y es, tú has mencionado algo que era la pregunta que les hacía. Si se dan cuenta, puede haber mucha información, puede haber información empresarial, como el NID, la facturación, la información contable, la cual de cierta es una información pública o puede ser una información del tema de negocio, por lo tanto uno podría analizar que podría dejarse a un lado dentro de esas bases de datos que tienen que reportar, pero también es importante que ustedes tengan en cuenta que ese tipo de información, como es una información la cual es pública, pues no tendría que yo tenerla en cuenta como una base de datos. Entonces, como les digo, en ese análisis, y tú mismo lo has respondido, ese tipo de NID, facturación, esos datos que yo necesito para facturar, porque miren que también algo que muchas veces la gente confunde, y a eso iba con ese tipo de preguntas, es que muchas veces la gente confunde que tiene que uno entregar o reportar al registro todo tipo de información, pero hay que tener en cuenta que hay un tipo de información que yo necesito, que es propia de mi actividad comercial, por lo tanto tengo que también analizar muy bien hasta qué punto pues se vuelve una base de datos con información personal o solamente es una simple base de datos del modelo de negocio por la cual no tengo que yo tenerla contemplada dentro de mi inventario de base de datos. Entonces, ya sea porque es una base de datos con información pública o porque es una base de datos que realmente no tiene información que es sensible
para la compañía, que por lo tanto queda excluida dentro de mi análisis, ya sea dentro de mi política de protección de datos personales. Es algo que también es importante que y tú lo acabas de mencionar. Eh, no sé si alguien más quiera participar en todo esto. Muchas gracias, Germán, por la respuesta a la pregunta. Con todo gusto. Bueno, quisiéramos saber si alguno de nuestros participantes tiene alguna otra duda o inquietud o quisiera hacer algún aporte. Le voy a abrir el micrófono a la señora Sandra Ruth. Señora Sandra, buenos días, bienvenida. Y mil gracias por el taller, pues escuchando ya la parte ya práctica y de acuerdo a lo que expone Germán de cómo, Germán, qué pena. Sí, Germán. Mil gracias. De cómo iniciaríamos en cuanto al ejemplo que estamos viendo de Megacompu, pues pensaría de acuerdo a todo lo que han expuesto que iniciaríamos con un estatus inicial en el que hablamos de una autoevaluación y que decían que era necesario como una auditoría inicial interna para definir el estado actual. Sí, el ejercicio es pues comenzar con el programa de gestión de la protección de datos personales. Exactamente, muy bien. Pero tú te hago una pregunta. Tú dices que como el estado actual, ¿tú te refieres a lo que nosotros llamamos a la fase 1 de ese diagnóstico? ¿Te refieres a eso o a qué te refieres tú? Sí, a la fase 1, sí señor. Perfecto, muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Te haría una pregunta, digamos, desde el tema de Megacompu, ¿cómo iniciarías tú ese estado actual? ¿Cómo lo iniciarías tú? Digamos, ¿qué metodología, qué procesos? Digamos, ¿cómo lo empezarías tú? Teniendo en cuenta que tenemos 10 procesos de Megacompu, que es una empresa que también tiene unos aliados internacionales, que no tiene para nada, tiene política de protección de datos, pero mire que no tiene ningún clausulado, ninguna parte jurídica en todo esto. ¿Qué pensarías tú de esto, de Megacompu? Bueno, en principio pues identificar los 10 procesos, tener claros cuáles son. Perfecto. Sí. Y el inventario inicial de las 200 bases de datos, a qué corresponden y si en realidad esas bases de datos pues contienen datos personales o únicamente como el ejemplo anterior solamente son bases de datos con información que puede ser información empresarial. Exactamente, perfecto. Listo, no, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Hay alguien más que pronto que quisiera participar? ¿Alguien más? ¿Tenemos un comentario más que alguien quiera hacer? ¿Tenemos algún comentario más del caso? Sandra, nuestra presentadora se encuentra. Que no la... Sí, bueno. Hola Germán, no, al parecer nadie tiene más preguntas porque no han utilizado ni el chat ni por micrófono. Perfectamente. Entonces, bueno, ya después luego de escuchar esos aportes, iríamos al tema del plazo. Entonces, ya han mencionado ustedes cosas muy importantes y es dentro del caso concreto. Y tenemos la primera parte del tema de procesos. Tenemos 10 procesos, los cuales son fundamentales, pero miren también cómo esos procesos impactan muchas veces el tema del negocio, pero pueden impactar tanto también el tema de seguridad de información, el tema de datos, el tema de facturación. Entonces tengo que analizar muy bien dentro de esos procesos cuál puede ser el área responsable para apoyar todo el tema de protección de datos y de seguridad de información. Luego de analizar esos 10 procesos, pues puedo decir, mire, yo me doy cuenta que el encargado de hacer todo esto es el área de tecnología con el área jurídica, de pronto el área de calidad, de pronto el área, ya depende de ese análisis que ustedes hagan, como lo decía muy bien esta compañera, para que ustedes
tomen la decisión de quién es el encargado como tal. Luego tengo que pasar un tema también de un plazo. Yo recomiendo algo y es que mínimo, por ejemplo, aquí no lo voy a responder porque quiero que ustedes lo hagan y lo analicen. El link termina en 22, entonces ustedes saben muy bien, por ejemplo, en esa infografía que les dimos a ustedes, que está el cuadrito de toda esa parte, entonces yo lo doy, están los plazos. Usted sabe muy bien el tema del plazo, entonces lógicamente ya saben que, por ejemplo, si él termina 22, pues tengo que cumplir con ese tipo de plazos, por lo tanto, pues si pegamos el ejercicio, entonces él termina en 22 sin el dígito de verificación, por lo tanto, eh, pues sabe que es la segunda fase, que va del 9 de febrero a febrero, marzo, abril, mayo, a el 10 de mayo como tal. Entonces miren que tienen que ustedes tener en cuenta esa parte como tal del tiempo que tiene esa empresa para hacerlo. Asimismo, como recomendación, es muy bueno que ustedes tomen un mes o mínimo un mes. Yo tengo compañías que llevan trabajando hasta más de 6 meses preparando un tema del registro y el tema de políticas. Hay algunas que son de muchos procesos. Por ejemplo, imagínense una compañía que maneje más de 10, de 20 procesos, pues tengan la seguridad que de pronto un término de un mes se va a quedar corto para todo esto. Entonces, pues tienen que ustedes centrarse. Yo siempre insisto también algo que lo resalto. Muchas veces uno necesita un apoyo adicional en todo esto, porque muchas veces el tiempo que uno tiene, si no fue juicioso, si no hizo todo esto a conciencia, pues se le puede quedar corto. Entonces, pues tienen que ustedes también apoyarse en un tercero o asimismo empezar a mejorar los procesos. Entonces, como les digo, háganlo con tiempo, pero mínimo un mes antes de ir a pasar usted ya el ejercicio de la página de la superintendencia, hacerlo. Luego también mirar muy bien el tema de Cámara de Comercio, qué correo tengo inscrito en la página web, porque muchas veces las empresas no saben a ciencia cierta quién está inscrito, porque pues, esa información la tiene el gerente o el representante legal. Entonces miren muy bien con el RUT a la mano todo lo que tiene que ver. Miren también el tema del responsable, del oficial de privacidad. Entonces, si estamos hablando acá de una empresa de 10 procesos, pues a qué tipo de proceso o a quién le vamos a dar este responsable. Resalto algo acá y es en el ejemplo hipotético. Nos dimos cuenta que Megacompu no tiene nada jurídico, por lo tanto tiene que empezar a trabajar en el tema jurídico. Y es un riesgo grande en esa empresa Megacompu de que no tiene absolutamente nada jurídico, ni cláusulas, ni acuerdos de confidencialidad, ni documentos, porque no tenía un área jurídica. Entonces miren cómo también pues, se detectó que tiene que empezar a trabajar a blindar los acuerdos de confidencialidad, los contratos, porque tiene muchos encargados y responsables. Por lo tanto, tiene que también empezar a trabajar con ellos. Entonces, mirar muy bien dentro de esos 10 procesos a quién le corresponde el tema de responsable de ese oficial de privacidad, con la salvedad que también está el responsable de seguridad de la información, porque este responsable de seguridad de la información es el que le va también a permitir integrar todos esos procesos. Entonces, en este caso hipotético, porque es una empresa que también algo muy parecido que vi en estos días con una empresa, no tiene departamento jurídico. Entonces, ¿qué hacemos con el departamento jurídico? Entonces, ¿cómo hago para reportar y para mejorar todos esos acuerdos? Que usted se da cuenta, el registro, le pregunta a usted en el apartado de temas de auditoría, si tiene acuerdo de confidencialidad, si tiene cláusulas, pues usted tiene que resaltarlo. Luego el tema de costos que genera la organización. Entonces también es importante que usted en esta primera fase, como lo llamamos, pues mire qué costos tiene. Uno lo puede hacer a mano. Yo puedo, por ejemplo, tomar una tablita como esta y decir, listo, acá vamos en mi Excel a hacerlo, pero nosotros, por ejemplo, ya estamos contando con herramientas que los que quieran se las podemos enviar también, nos pueden enviar al correo electrónico, donde, por ejemplo, con Cloud Seguro también y algunos aliados estamos trabajando con algún tipo de herramientas, porque usted puede hacerlo eso en Excel, pero lógicamente también hay herramientas que no las vamos a usar porque no viene a caso, donde yo puedo
empezar también a hacer este tipo de ejercicios como tal. Entonces, ¿qué costos adicionales de, de personal, de procesos necesitan como tal? Luego pasamos a la revisión de políticas de Megacompu, pues qué tipo de políticas tiene, tenía un documento en Word, tenía un aviso de privacidad, porque pues vuelvo a resalto, como lo decía el viernes pasado, mucha gente lo que tenía era un aviso de privacidad, no una política, no un manual, entonces tengo que pasar también al el tema de política. ¿Qué herramientas estoy utilizando? Lo que ya decía, y cómo empiezo a crear este programa integral de protección de datos. Porque este programa integral es lo que me está pidiendo el registro. Si ustedes se dan cuenta y analizan todo lo del registro, lo que él me pide a mí en el registro es que yo le identifique y le reporte ese programa integral, que es lo que consta las políticas, el inventario de base de datos, todo el tema de registro, de las auditorías de seguridad. Entonces yo tengo que crear acá en Megacompu un programa integral de protección de datos, que es lo que decía Iván, de esas guías de responsabilidad demostrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si soy el encargado de Megacompu? Tengo que correr a la gerencia y decirle, señor gerente, se me viene aquí el registro porque esto le puede generar un impacto a la organización. Entonces, miren como también tengo que consultar a la gerencia y hacerle caer en cuenta de que esto le puede generar un riesgo si no lo tiene debidamente estructurado. Un riesgo que ustedes saben que puede verse en temas de hasta 1.200 salarios mínimos legales vigentes, riesgo también de una investigación, riesgo de cualquier tipo de información. Porque resalto algo, si ustedes van por ejemplo, al registro de base de datos del Perú, que ya está activo, en Colombia algunas están, se van a poder dar cuenta que cualquier persona de Perú, perdón, si ustedes se dan cuenta y van acá, va a ser lo que usted va a encontrar también en el registro colombiano. Pues que cualquier persona pueda ir y cuando vaya al registro, creo que entré por donde no era, cuando esté acá al registro, usted, lógicamente el de Colombia va a ser mucho más completo, porque tiene mucho más campos, más finalidades, más, si usted por ejemplo acá, no sé, vamos cualquiera de esta, y a usted le llegó, y a alguien un tercero le llegó un correo electrónico, imagínese que le envió un correo electrónico, pues acá usted va a poder mirar todo tipo de información de recepción de datos, las finalidades, entonces miren por ejemplo los datos que recoge, entonces cualquier usuario ajeno a la compañía va a poder hacer esto. Entonces, como les digo, y esto genera un riesgo pues para la compañía, porque imagínense que usted fue muy juicioso, pero que usted le dio al encargado, que era esa empresa de Megacompu, que le mandaba las bases de datos de mail marketing, y él no registró, y él no tiene en cuenta sus políticas, y él envió un correo sin las políticas, en la parte de eso le vendió la base de datos, pues miren como también si le llega ese correo a un tercero y él entra a la página del registro y dice, oye, pero ¿por qué me están diciendo a mí que me enviaron un correo con otra finalidad? Pues ¿qué hace? Tenga la seguridad que lo va a denunciar porque él también se va a basar mucho en esa información que entregue. Entonces, como les digo, ahí los riesgos y los controles son fundamentales y sobre todo tengo que también mirar en esas 200 bases de datos, tener clara la finalidad, pues que lógicamente usted la finalidad la puede pasar dependiendo si es un tema de recursos humanos, de nómina, de todo el tema de seguridad, de procedimientos, de todas las finalidades que usted puede ver en el registro como tal. Luego, pues, tiene que usted empezar a mirar los procesos y sobre todo tiene que empezar a mirar también esa revisión jurídica contractual, porque ese es el caso hipotético de Megacompu. Vuelvo e insisto, estamos haciendo ese ejercicio como tal. Megacompu encontró que no tiene ninguna sola cláusula, no tiene absolutamente nada. Pues tengan la seguridad que
tiene que empezar a cambiar y a mejorar las cláusulas que tienen como tal de todos ellos. Porque de esas 200 bases de datos, ellos tienen que mirar dentro de las finalidades que usted sabe muy bien tiene el registro, cuáles yo voy a blindar jurídicamente y cuáles de esas 200 finalidades que ustedes los ven en el tema del registro voy a empezar a complementar. Entonces, acá cierra acá. Entonces, dentro de esas finalidades que ustedes ven en el registro, tengo que empezar a mirar dentro de esas 200 bases de datos a cuál se refiere cada una y si definitivamente estoy haciendo una solamente base de datos core o tengo varios encargados, varios tratamientos y si estoy empezando también a darle de pronto una finalidad para la cual mi autorización no estaba. ¿Por qué resalto esto? Porque si imagínense que usted tiene una finalidad que es la finalidad de Megacompu, que es de enseñanza técnica, de programas de computador. Pero imagínense que yo voy y miro y la autorización que yo tengo la tengo para otra finalidad recogida. Entonces viene como también tengo que empezar a hacer esa corrección dentro de las cláusulas, de los avisos de privacidad, de los formatos que tenga de forma interna Megacompu. Entonces, esto es algo que también tiene que usted tener en cuenta, porque muchas veces, y resalto esto, la finalidad que usted tiene es una, y la finalidad que usted está usando desde el tema comercial es completamente distinta. Entonces, eso, como digo, le pasa a Megacompu, pero la idea es que usted empiece también a corregir ese tipo de cosas con todo el tema de programa integral y el tema de finalidad. Luego también, al analizar esa finalidad y todo el tema también de finalidad jurídica, tengo que entrar a mirar esos procesos y cómo complemento yo esos procesos con formatos, procedimientos, canales, porque aquí es donde entra todo el tema también de canales, de aplicaciones móviles, como lo menciona muy bien el registro de base de datos, también los canales que pueden tener mis encargados, y ojo con esto, porque el registro le está diciendo a usted, dígame qué canales tiene el encargado o el responsable, entonces tiene que usted informar acá dentro del registro los encargados y también decir qué tipo de encargado tiene como tal y informar los canales y los procedimientos que tiene. Entonces mire que usted tiene que sentarse también y decirle al encargado o al encargado, usted qué encargado tiene, qué tipo de canal tiene. Tiene un correo electrónico, tiene una página web, tiene un call center, tiene un teléfono. Entonces miren que también es una obligación bien interesante para Megacompu de sentarse con esos encargados y decirle, mire, yo con Megacompu tengo que registrar mis bases de datos, mis políticas, pero informe, ya sea por escrito o de forma verbal o como usted quiera informarme, qué tipo de canal tiene para que un tercero, el cual está involucrado en esta relación, va a poder quejarse para actualizar, rectificar, borrar y eliminar. Porque les doy un ejemplo desde el tema hipotético. Megacompu tiene ese proveedor de email marketing, el que le hace todo el tema o el que le hace todo el tema de redes sociales. Y él es el encargado como tal del tratamiento. Y él está enviando muchos correos electrónicos a nombre de Megacompu, pero por una obligación propia de un contrato que tiene con Megacompu. ¿Y qué es lo que pasa? En los correos que él envía no hay ningún canal, no hay ningún tipo de correo electrónico. Pues miren cómo también ya empieza a generarse un riesgo para todo el tema del registro. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que tiene que usted comunicarse con ese encargado y revisar muy bien cuál es la situación dentro del manejo que le da a su base de datos. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, al mirar todo esto, usted está pasando a esto que llamamos la fase de estrategia, de procesos, y luego ya puede pasar usted a la fase de implementación. Este ejercicio que la idea lo que se lo vamos a pasar a ustedes para que ustedes lo hagan y pues nos lo pueden enviar por escrito es,
fundamental que ustedes tengan en cuenta, como les digo, miren lo que vamos a mirar solamente en un punto nomás, que es el tema de procesos de la parte jurídica y de encargados. Miren cómo eso se puede volver también mucho más grande en el tema también de si hay más encargados, de cláusulas, de políticas de seguridad de la información. Entonces, esas preguntas que queremos hacerles a ustedes y que ustedes no hay necesidad que las respondan en estas 2 horas es, ¿cómo empezaría usted y cuál sería la estrategia? Porque dependiendo de todo esto, es que usted ya puede pasar y usted ya puede sentarse y ir a la página de la SIC y hacer el registro. Porque imagínese que usted no está llevando una estrategia o no está haciendo este ejercicio y usted se va de forma directa a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio y se va al registro. Tenga seguridad que le puede generar una serie de problemas. Entonces, como les digo, creo que este tipo de ejercicios hipotéticos le ha permitido a usted tener una mayor claridad de todos los procesos. Porque miren que tengan la seguridad que en Colombia aquí va a hacer muchas empresas. Van a coger y se van a ir directamente al tema de la inscripción, que miren que no sé por qué en ese momento no está funcionando, quién sabe de pronto por qué, pero miren cómo todo este proceso que les queríamos comentar el día de hoy es el que usted tiene que hacer y en ese caso hipotético en Megacompu es el que tendría que hacer usted para el tema del registro. Entonces queremos de pronto dar ya paso a algunas preguntas sobre ya el caso concreto o las dudas que ustedes tengan y acá Iván también nos va a apoyar acá también para el tipo de preguntas sobre lo que usted tiene que manejar en este tema del registro y sobre todo también le vamos a enviar a ustedes por correo electrónico pues este caso concreto para que usted lo analice pues con mayor tiempo y cualquier duda que usted tenga pues también la puede comunicar por correo electrónico a mi correo electrónico o al diván o a nuestros correos personales. Mi correo electrónico es seba@cloudseguro.co o también al correo de contacto de Iván, mi Twitter también @germannube, a cualquier duda que usted nos quiera comentar sobre este registro pues, de base de datos y pues demos paso a lo que queda de tiempo a las preguntas y dudas que ustedes tengan, sobre todo para que ustedes también nos puedan comunicar qué tipo de duda tienen y sobre todo también cómo de pronto podemos ayudarlos. Yo me resalto algo que ustedes mencionaban ahorita hace un rato. De cierta forma el registro implica muchos pasos, muchos procedimientos, pero vuelvo e insisto, todo depende de su empresa y de la actividad que usted tenga. Entonces esto es lo que les queríamos comentar por el día de hoy y pues estamos atentos a sus preguntas y a nuestra querida presentadora pues que también pueda ayudarnos también con las dudas y pues acá vamos a estar con Iván atentos a cualquier inquietud y pues cualquier duda como les digo con todo gusto por correo electrónico. Con Cloud Seguro tenemos toda la experiencia y tenemos varias herramientas que estoy seguro les puede servir para cumplir con este registro. Muchísimas gracias y demos paso a las preguntas. Doctor Germán, muchas gracias por su participación. En el momento no registramos ninguna otra pregunta en nuestro panel. Y pues ya para finalizar, en nombre de Virtualis le queremos dar gracias a todos los que participaron en este taller sobre protección de datos y registro nacional de base de datos. En el transcurso de esta semana enviaremos a sus correos todo el material sobre este importante taller y recuerden que esta sesión fue grabada y será puesta a disposición de cada uno de ustedes en nuestra aula virtual. Agradecemos mucho su participación y que tengan un excelente día. Con todo gusto a ustedes y muchísimas gracias en nombre de Virtualis, de Cloud Seguro, de Marrugo, asociados por acompañarnos y tengan la seguridad que esto apenas empieza y estamos atentos a cualquier duda, inquietud que necesiten. Muchísimas gracias y a Virtualis por todo este excelente taller, el cual lo hicimos pues, pensando en ustedes en esta nueva obligación. Muchas gracias. Así es.